Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida al capítulo 1 de nuestro curso Implementador ISO 9001 versión 2015, al cual hemos denominado Seguimiento y Revisión del Contexto Interno y Externo. En primer lugar, vamos a determinar e interpretar lo que nos dice la norma. La ISO 9001, en su apartado 4.1, denominado Conocimiento de la organización y de su contexto, nos dice que nosotros debemos determinar las cuestiones externas y las cuestiones internas pertinentes para el propósito y la dirección estratégica de la empresa, ya que éstas pueden afectar la capacidad para lograr los resultados previstos del sistema de gestión de calidad. Recordarás en la introducción de este curso que te comenté que las palabras debe significan una obligación, la cual debes implementar para que puedas cumplir este estándar internacional. Por otro lado, cuando nos referimos al propósito, hacemos mención a la misión de la organización, es decir, a su razón de ser, mientras que cuando nos referimos a la dirección estratégica, estamos enfocándonos en la visión de la organización, a dónde quiere llegar, cuáles son sus objetivos a futuro. Y aquí quiero hacer un paréntesis para explicarte algunas notas que nos deja esta norma en su apartado 4.1. En total tenemos 3 notas. Veamos la primera. En la primera nota nos dice que las cuestiones pueden incluir tanto factores positivos como negativos o condiciones para su consideración. Es decir, vamos a determinar la parte negativa fuera de la organización y la parte negativa dentro de la organización, así como también la parte positiva dentro de la organización y la parte positiva fuera de la organización. La nota 2 nos dice que la comprensión del contexto externo puede verse facilitado al considerar las cuestiones que surgen de los entornos legal, tecnológico, competitivo, de mercado, cultural, social y económico, ya sea a nivel internacional, nacional, regional o local, de acuerdo a la participación que tenga la organización en el mercado. Finalmente nos dice en la nota 3 que la comprensión del contexto interno puede verse facilitada al considerar factores como los valores, la cultura, los conocimientos y el desempeño de la organización. Como te habrás dado cuenta, en la nota 2 y 3 ya la norma nos da ejemplos de lo que puede tratar las cuestiones externas y las cuestiones internas. Sin embargo, en cada una de estas notas podemos encontrar las palabras pueden, lo cual, como te comenté anteriormente, significan una posibilidad que dependerán de ti como implementador analizar. Finalmente, la norma en su apartado 4.1 nos dice que la organización debe realizar seguimiento y revisión de la información encontrada referente a las cuestiones externas e internas. Esto debido a que estos datos se van actualizando muy constantemente, debido a los cambios que pueden sufrir en el tiempo. Los factores negativos pueden volverse positivos y los factores positivos al igual pueden volverse negativos. Podemos mejorar la parte interna de nuestra organización, así como pueden aparecer nuevas amenazas o nuevas oportunidades. Seguramente ya te habrás dado cuenta de lo que nos está solicitando esta norma. ¿Qué es lo que debemos hacer? Básicamente, analizar fuera de la organización las amenazas y las oportunidades, y dentro de la organización nuestras fortalezas y debilidades. Ahora veamos ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo podemos sustentar la determinación de las cuestiones internas y externas, así como su seguimiento y revisión? En esta oportunidad quiero compartirte 3 herramientas, las cuales puedes trabajar de manera independiente o en combinación. La primera es el FODA o DAFO, muy conocido a nivel empresarial. La segunda es el PESTEL y la tercera el AMOFIT. Estas herramientas te van a servir para analizar las cuestiones externas y las cuestiones internas de tu organización o de la organización en la que estés trabajando. Un dato bastante importante es que para cualquiera de estas 3 herramientas puedes seguir estos 3 pasos. En primer lugar, tienes que convocar a un equipo con conocimientos de la empresa, que sea participativo y mucho mejor si lo compone personal que trabajó en el campo, multidisciplinario, con personas curiosas e informadas de la situación del país, que sean trabajadores de diferentes procesos
ya que esto nos ayudará a tener mayor información de todas las áreas. El segundo paso es preparar una hoja de trabajo, ya sea un pliego con hojas OPOSIT o un computador en el que tengamos una hoja de cálculo con un formato de la herramienta que vamos a usar, ya sea FODA, AMOFIT o PESTAR. Un grupo de personas listas para definir el entorno empresarial es más que suficiente. En tercer lugar, una muy buena práctica es definir el tipo de impacto, ya sea positivo o negativo, y si esto se dará a corto, mediano o largo plazo. Como sabrás, todo hay que planificarlo, así que si sigues estas 3 recomendaciones, tendrás muchos mejores resultados y un análisis mucho más completo. Vamos a ver la primera herramienta, que es el FODA o DAFO. Cada una de las siglas del FODA tiene un significado. Por ejemplo, la F significa fortalezas, las cuales son las capacidades especiales y recursos con los que cuenta la empresa y que nos dan ventaja respecto a nuestros competidores. Estas fortalezas las debemos de aumentar. Por otro lado, tenemos las debilidades, que son los factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia. Entonces, estas debilidades tenemos que dominarlas. En tercer lugar tenemos las oportunidades, que son factores que resultan positivos y favorables en el entorno de la empresa, es decir, fuera de la organización, y estos debemos de aprovecharlos. Finalmente tenemos las amenazas, que son situaciones que provienen del entorno, atentando contra la estabilidad de la organización. Es decir, pueden afectar nuestro propósito y nuestros objetivos. Entonces estas amenazas debemos neutralizarlas. Ahora que ya sabemos cuáles son los conceptos básicos de las amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas, veamos cuáles son los factores que podemos considerar. En primer lugar tenemos los factores internos, enfocados en las fortalezas y las debilidades. Aquí vamos a poder analizar factores tales como la alineación de los procesos hacia los clientes externos, la investigación y desarrollo, la gestión de los proveedores, el desarrollo de recurso humano, la gestión financiera, la tecnología de la información y de la comunicación, la gestión de ventas, las competencias actuales versus las competencias futuras requeridas, las capacidades creativas, adaptativas y de aprendizaje, los cuadros directivos actuales y futuros, las capacidades de implementar cambios, el enfoque en resultados, la perspectiva de sistemas, la capacidad de planta, así como los recursos disponibles. Todos estos criterios podemos analizarlo para determinar las fortalezas y debilidades de nuestra organización. Sin embargo, no es necesario que toquemos todos y cada uno de ellos. Basta con que podamos analizar algunos de los más importantes de acuerdo a la organización en la que estemos aplicando esta herramienta. Por otro lado, tenemos los factores externos que podemos considerar enfocados en las oportunidades y las amenazas de la organización. Estos pueden analizar los aspectos legales y regulatorios, las regulaciones sobre el uso de productos, las prácticas competitivas, las marcas registradas, los derechos de autor, el intervencionismo estatal, los ciclos económicos, la expansión de mercado, las capacidades instaladas, fusiones y adquisiciones, cambios incrementales, ingreso de nuevos competidores, requerimiento de conocimiento especializado o de tecnología, productos sustitutos, compañías que desean entrar al mercado, competencias de los competidores y fortalezas de los competidores. Todas estas pueden ser amenazas o pueden ser oportunidades, de acuerdo al análisis que realicemos en la organización. Es por ello que nosotros debemos analizar con nuestro equipo de trabajo qué factores son los más resaltantes y los cuales nos servirían para elaborar las estrategias del FODA. Te comento que el FODA tiene 4 estrategias: la estrategia FO, la estrategia DO, la estrategia FA y la estrategia DA. Como verás, aquí hacemos una relación de las fortalezas y las debilidades versus las oportunidades o amenazas. Para la estrategia FO, se tienen que usar las fortalezas para aprovechar las oportunidades, por lo cual se denomina explote. Por otro lado, la estrategia DO se centra en minimizar las debilidades aprovechando las oportunidades, por lo cual se le ha denominado busque.
Seguidamente tenemos la estrategia FA, la cual se enfoca en usar las fortalezas para evitar o reducir el impacto de las amenazas. Entonces vamos a confrontar. Finalmente tenemos la estrategia DA, la cual se enfoca en minimizar las debilidades y evitar las amenazas, por lo cual se ha denominado evite. Hasta acá ya sabemos qué factores podemos considerar en nuestro FODA y cuáles son las estrategias que podemos aplicar. Pero si aún no tienes claro cómo lo vas a desarrollar, pues veámoslo en nuestro taller. La idea de este curso no es complicarte con ejemplos extensos llenos de texto y de palabras. La idea es que tú puedas comprender cómo utilizar esta herramienta y la puedas aplicar cuando sea necesario, es decir, cuando vas a implementar la ISO 9001, ya sea en tu organización o en otra organización a la que estés brindando consultoría. Es por ello que te he traído un ejemplo sencillo y bastante práctico, con el cual podrás comprender cómo elaborar una matriz FODA. He querido tomar el ejemplo de esta empresa muy reconocida, la cual es Bembos. Seguramente que habrás escuchado de ella, así que vas a poder comprender los factores que he podido considerar. En primer lugar, dentro de sus fortalezas he identificado tales como variedad de productos, sabores peruanos, servicio al cliente, es una marca reconocida y tiene capacidad de atención a nivel nacional. Por otro lado, las debilidades que he podido identificar son precios altos, no funciona durante las 24 horas y, en tercer lugar, tiene fallas reiteradas en el sistema. Dentro de sus oportunidades, he podido identificar que hay un crecimiento del sector fast food, que tiene la posibilidad de utilizar las instalaciones para celebraciones y o organización de eventos para niños. Y en tercer lugar, tiene la posibilidad de expansión mediante centros comerciales y centros de diversión. Las amenazas las veremos en la siguiente lámina. Aquí vamos a determinar las estrategias explote y busque, relacionando las fortalezas con las oportunidades y las debilidades con las oportunidades. En primer lugar, veamos las estrategias FO. He podido determinar tres estrategias, relacionando las fortalezas con las oportunidades. Por ejemplo, en la primera estrategia, relacioné la fortaleza 1 y 2 con la oportunidad 1. Si vemos, la fortaleza 1 es variedad de productos y la fortaleza 2 es sabores peruanos, mientras que la oportunidad es crecimiento del sector fast food. Como primera estrategia, podría ser la publicidad como el único fast food con hamburguesas de sabor peruano, enfocándose en crear una imagen de empresa con sabores nacionales, los cuales seguramente serían bastante positivos para el logro de objetivos de esta empresa. Una segunda estrategia relaciona la fortaleza 1, la fortaleza 2 y la fortaleza 3 con la oportunidad 2, teniendo variedad de productos, sabores peruanos y servicio al cliente, y enfocándose en la oportunidad 2, que es posibilidad de utilizar las instalaciones para celebraciones y organización de eventos para niños, se puede lanzar el servicio Fiesta Delivery, en el cual se puede aprovechar esta gran oportunidad y llegar a clientes potenciales. Como estrategia 3, he relacionado la fortaleza 5, que es capacidad de atención a nivel nacional, con la oportunidad 3, que es posibilidad de expansión mediante centros comerciales y centros de diversión, definiéndola como segmentar clientes con sucursales en provincias, abarcando más nichos de mercado y aprovechando las oportunidades que tenemos. Como verás, la idea de esta estrategia es explotar todas las oportunidades haciendo uso de cada una de nuestras fortalezas, con el fin de sacarle el mejor provecho. Por otro lado, referente a la estrategia DO de busque, he podido identificar dos estrategias. Por ejemplo, enfocando la oportunidad 1, que es crecimiento del sector fast food, y la oportunidad 2 de posibilidad de utilizar las instalaciones para celebración y organización de eventos para niños, y la debilidad 1 de precios altos, teniendo como estrategia el potenciamiento de los combos, las ofertas y las promociones, mediante las cuales se puede sacar mayor provecho, ya que las celebraciones y eventos para niños aglomeran a gran cantidad de ellos. Entonces,
se puede dar una oferta, ya que la cantidad es mucho mayor que cuando se compran uno o dos productos. Por otro lado, tenemos la oportunidad 2 relacionada con la debilidad 2, poniendo como estrategia la expansión de locales y de atención las 24 horas en locales propios. Como verás, la idea de esta estrategia es buscar las mejores oportunidades enfocándonos en las debilidades. Ahora veremos las demás estrategias, las cuales son confronte y evite. Aquí hemos determinado también las amenazas de esta empresa. En primer lugar, el pensamiento saludable por parte de los consumidores potenciales. Como sabemos, en los últimos tiempos se ha puesto mayor énfasis en el cuidado personal y de la salud. Es por ello que es una amenaza para Bembos, ya que es una empresa de comida rápida, principalmente enfocada en comidas con altas grasas. Una segunda amenaza es la competencia indirecta tradicional y fuerte, ya que no solo encontramos en el mercado Bembos, sino también Burger King, KFC y muchas otras empresas que brindan servicios de comida rápida. En tercer lugar tenemos mayor crecimiento de la competencia, ya que estas comúnmente están abriendo diferentes locales y brindando diferentes servicios también. Finalmente, como última amenaza, he identificado el incremento de los controles sanitarios y normas legales, enfocado en la parte reglamentaria de la organización. En primer lugar, para la estrategia de confrontar, vamos a relacionar la fortaleza 2, la fortaleza 4, que son sabores peruanos y marcas reconocidas respectivamente, con la amenaza 1, que es pensamiento saludable por parte de los consumidores potenciales. Con lo cual, podemos lanzar como estrategia un programa fast food que ofrezca ensaladas, jugos y bebidas naturales, abarcando de esta manera a aquellos clientes potenciales los cuales están pensando en cuidar su salud. Por otro lado, tenemos la fortaleza 4, que es una marca reconocida, con la amenaza 4, el incremento de los controles sanitarios y normas legales, por lo cual la mejor estrategia sería tener una certificación sanitaria internacional, la cual avale la inocuidad alimentaria de todos los productos. Como verás, la idea de esta estrategia es confrontar las amenazas con nuestras fortalezas. Finalmente tenemos la estrategia DA. Por ejemplo, en la primera estrategia vamos a relacionar los precios altos con el pensamiento saludable por parte de los consumidores potenciales, con lo cual podemos realizar campañas de responsabilidad social, auspiciar eventos y vincular a celebridades propias del país. Y como segunda estrategia, podemos relacionar las fallas reiteradas en el sistema con la amenaza 3, que es mayor crecimiento de la competencia, implementando de esta manera un nuevo sistema para el manejo de la base de datos. Como verás, la idea es evitar las amenazas y minimizar nuestras debilidades. Estoy seguro que mediante este pequeño y conciso ejemplo has podido identificar y comprender cuáles son cada una de las estrategias de esta herramienta. Y es que no es necesario complicarnos para realizar un análisis de contexto interno y externo de la organización. Basta con que nos reunamos un grupo de trabajadores, de colaboradores, que conozcamos cada una de las áreas de la organización, que conozcamos el entorno en el que nos desarrollamos, para que nosotros podamos elaborar un adecuado contexto interno y externo. Y personalmente recomiendo el uso de esta metodología para sustentar el requisito 4.1 de la norma ISO 9001. Sin embargo, hay otras herramientas las cuales también te voy a compartir. Una segunda de ellas es el PESTEL, PESTAL o PEST, el cual sirve para determinar el contexto externo, mediante el cual vamos a enfocarnos en factores como los políticos, los económicos, los sociales, los tecnológicos, los ambientales o ecológicos y los legales. Cabe mencionar que este análisis puede limitarse a los 4 primeros factores, quedando como análisis PEST, dado que no siempre aplican los temas ambientales o legales. Sin embargo, hay analistas que también
van más allá de considerar estos factores e incluyen, por ejemplo, el industrial, quedando como Pestelli, incluyendo por otro lado la ética, quedando como Pestale, y la demografía, quedando como Pestal. Cada una de las áreas que queramos analizar depende mucho del implementador. Así que, si alguna de ellas no aplica a tu organización, no te preocupes. Y nuevamente te recuerdo que la norma ISO 9001 no te dice qué herramienta utilizar, solo te indica qué cosa es lo que debes determinar. La forma de hacerlo depende de ti. Y es por ello que yo te estoy compartiendo estas 3 herramientas. Veamos algunos ejemplos de los factores que podemos considerar. Por ejemplo, en los factores políticos podemos analizar los cambios de gobierno, la política fiscal, los subsidios del gobierno, si es que estamos atravesando guerras y conflictos, si tenemos cambios en la legislación, cambios en tratados comerciales, acuerdos internacionales, conflictos internos y externos o movimientos políticos constantes, ¿no? Por otro lado, en la parte económica, podemos analizar las tasas de empleo, el PBI, los impuestos, la inflación, las decisiones económicas de otros gobiernos, devaluación de la moneda, tendencias en canales de distribución, financiación, proteccionismo de mercados, entre otros. Para la parte social, podemos enfocarnos en factores como el nivel de educación, las modas, los patrones de compra, las creencias, las religiones, opinión de los clientes, percepción de los medios de información, estilo de vida, nivel de ingresos, edad, entre otros. Por ejemplo, piensa que tienes una empresa productora de carne al vacío y quieres abrir una planta en el continente asiático, teniendo en cuenta que la vaca es un animal sagrado en la India. ¿Pensarías en ese país para construir allí tu fábrica? Seguramente que no. Entonces, todos estos factores son muy interesantes para evaluar cuáles son las estrategias que podemos implementar. Por otro lado, tenemos el factor tecnológico. Hoy en día la tecnología es muy cambiante y se actualiza constantemente. Por ejemplo, podemos analizar factores como los nuevos códigos de programación, la nueva maquinaria o dispositivos tecnológicos, el uso de la energía, el reemplazo de tecnología, software en la nube, internet, incentivos por uso de tecnologías, entre muchos otros. Luego tenemos la parte ambiental. Por ejemplo, el cambio climático, el consumo de recursos, el reciclaje, la contaminación, las políticas medioambientales, los gases líquidos, los riesgos naturales, entre otros que se van presentando conforme pasa el tiempo. Por ejemplo, piensa en un hospital. Un hospital necesariamente tiene que enfocarse en la parte ambiental, ya que debe hacer una separación de esos residuos hospitalarios, los cuales son considerados como peligrosos. Finalmente tenemos la parte legal, la cual, como sabemos y vemos últimamente, es bastante cambiante y debemos tener especial cuidado en cada uno de los decretos o leyes que se están publicando. Por ejemplo, podemos enfocarnos en la propiedad intelectual, en la salud y seguridad laboral, la regulación de los sectores, las leyes de protección, el salario mínimo, las licencias, los permisos, entre otros. Hasta aquí te he presentado cuáles son los factores que podemos utilizar para determinar cada una de las áreas que nos exige el PESTAL. Como te habrás dado cuenta, no existe gran diferencia en comparación con el FODA. Aquí nos enfocamos en el contexto externo, que son básicamente analizar las amenazas y las oportunidades en áreas políticas, en áreas económicas, en la parte social, en la parte tecnológica, en la parte ambiental y la parte legal. Es por ello que te comenté que puedes utilizar estas herramientas independientemente o puedes hacer una combinación de ellas, ya que en el FODA puedes analizar cada uno de estos factores también. Finalmente, quiero presentarte la herramienta AMOFIT. Si en el PESTAL analizamos la parte externa, en el AMOFIT vamos a analizar el contexto interno. Cada una de las siglas del AMOFIT tienen un significado. Por ejemplo, la A significa la parte administrativa de la organización, la M la parte de marketing y ventas,
la O enfocada en la parte de operaciones productivas y logística, la F en la parte de finanzas y contabilidad, la H en la parte de recursos humanos, la I en sistemas de la información y finalmente la T en la parte de tecnología. Como verás, esta herramienta determina cada una de las áreas en las cuales debes hacer un análisis interno, que como en el análisis FODA, aquí vas a determinar tus fortalezas y debilidades. Pudiéndote enfocar en administración, por ejemplo, en la reputación, en la utilización de sistemas de control gerencial, se aplica en las prácticas de gobierno transparente y responsabilidad social, en la capacidad y experiencia del equipo directivo, entre otros. Con respecto a marketing y ventas, puedes enfocarte en el producto, en el precio, en la plaza, la promoción, la política de precios, cantidad y calidad en la línea de productos y la investigación de mercado. En la parte operativa y logística, puedes enfocarte en la capacidad de planta, la asignación y gestión de recursos, los tiempos de espera, ejecución del presupuesto, entre otros. Seguidamente, en la parte financiera y de contabilidad, puedes enfocarte en analizar el acceso a fuentes de capital de corto plazo o si vendes tus productos al crédito. En el apartado de recursos humanos, puedes enfocarte en analizar la selección, capacitación y desarrollo de tu personal, el nivel de remuneración al que accede actualmente y la calidad del clima laboral. En la parte de sistemas de información, vas a enfocarte, por ejemplo, en la efectividad de los sistemas de comunicación en la organización. Finalmente, en la parte de tecnología, podrás enfocarte en la tecnología usada en las diferentes áreas, si es que es actualizada, si es que contribuye al trabajo del personal o si por el contrario está causando retrasos y problemas en tu organización. Como verás, aquí nuevamente hemos dado ejemplos bastante relacionados a los que te dimos en el FODA, enfocándonos en las fortalezas y en las debilidades de tu organización. Solamente que aquí nos hemos enfocado en cada una de las áreas con las que normalmente puede contar una empresa. Nuevamente te digo que no es necesario que utilices cada una de las siglas de la MOFID. Puedes utilizar las que apliquen a tu organización, ya que no todas las organizaciones son iguales y como te dije en un principio, la norma ISO 9001 no te dice con qué herramienta trabajar, no te exige qué áreas analizar, sin embargo, te ha dado algunas recomendaciones, las cuales vimos al inicio de este video en las notas del apartado 4.1. Para culminar este primer capítulo, quiero que revisemos algunos datos importantes. Personalmente, te recomiendo que conserves la información documentada, es decir, las listas de asistencia o actas de reunión, mismas que puedes llenar cuando hagas el análisis de contexto de la organización, donde registres la participación de todo tu equipo de trabajo en cada una de las reuniones que les tome llevar a cabo este análisis, y más aún si defines en algún documento que vas a hacer la revisión continua, ya que estos registros te servirán para sustentar la revisión continua que haces sobre las cuestiones internas y externas de tu organización. Recuerda que ese es un debe que debes cumplir, ya que esta norma te lo exige. En segundo lugar, te recomiendo que difundas la información encontrada. Un análisis FODA, un análisis AMOFID o un análisis PESTEL contiene información valiosa para las estrategias que puede tomar tu organización o la organización en la que estés laborando. Es por ello que debe ser compartida a los principales directivos de la empresa, con el fin de que puedan sacar el mejor provecho. Finalmente, tengo que comentarte que esta norma no te exige un procedimiento para determinar las cuestiones internas y externas. Sin embargo, si crees necesario, puedes implementarlo. En este documento podrías plasmar qué herramientas se van a utilizar para determinar las cuestiones internas y externas, si vas a usar el FODA, si vas a usar el AMOFID o PESTAL o una combinación de todas ellas. Asimismo, podrías determinar quiénes son los colaboradores que tienen que participar de manera obligatoria en este análisis, cada qué tiempo van a revisar el análisis de las cuestiones internas y externas y cuáles van a ser los formatos a utilizar.
y quiénes serán los encargados de su almacenamiento. Sin embargo, te recomiendo que este procedimiento no sea tan extenso, con el fin de que no lo hagas tan complicado para los trabajadores o personal que participe en este análisis. Recuerda que la norma no te exige documentos, no te exige un procedimiento. Para la norma, basta con tener una información documentada. Podría ser un flujograma, podría ser un video, podría ser otro medio en el cual te explique cómo elaborar este análisis necesario, cómo determinar su seguimiento y su revisión para que puedas sustentar de esta manera el requisito 4.1 de la norma internacional ISO 9001. Espero que hayas comprendido qué es lo que nos pide la norma en este requisito, cómo puedes sustentarlo y como nada se aprende a menos que lo hagas, tenemos una tarea para ti. Te vamos a dejar en el aula virtual el formato del FODA para que tú puedas elaborar y presentar un análisis interno y externo, ya sea de una empresa real o de una empresa ficticia. Lo importante es que tú puedas aplicar los conocimientos que hemos adquirido en esta primera sesión. Recordarte también que si tienes alguna duda puedes compartirla en nuestro foro del primer módulo. Así también puedes comunicarte con nosotros a través del WhatsApp, correo electrónico, Facebook, Instagram o cualquier otra de nuestras redes sociales. Y de esta manera podré asesorarte personalmente. Sin más nada que decirte, me despido. Nos vemos en el capítulo 2. Gracias.